el privilegio que tenemos, gracias al sacrificio de Jesucristo, de poder acercarnos a Dios libremente en cualquier momento. Privilegio que no tenían los antiguos, pues tenían que acercarse a un sacerdote para poder presentar ofrendas, para poder presentar delante de él sacrificios. Amigo y hermano, usted y yo debemos vivir agradecidos con nuestro Dios cada día, porque Él mismo abrió la puerta para poder nosotros acercarnos a Él. Un sacrificio que pagó, un sacrificio que costó, un sacrificio único que no se va a volver a repetir, porque es suficiente solamente una vez. Amados hermanos, meditemos sobre aquello y alabemos a nuestro Dios, porque Él dio su vida en sacrificio por cada vida, para que podamos acercarnos al Padre. No tiene que presentar animales, no. Gracias al sacrificio que Él hizo, hoy en día, donde tú estés, puedes clamar a Él, sea por ayuda, sea por arrepentimiento. Él te va a escuchar, porque está en todas partes. Es nuestro Dios. Tienes el privilegio. Cosas que fueron dichas, cosas que fueron prometidas, pero que los antiguos no lograron ver. Hoy en día estás viviendo bajo esa gracia. Gracia admirable, gracia única, que solamente llegó a través de Jesucristo. Oremos, amigo y hermano, para pedir la dirección de nuestro Dios y seguir adelante. Oremos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tal sacrificio, mi Dios. Señor, sabemos que no somos dignos, Padre. No merecemos tal amor, mi Dios. Pero tú lo hiciste, mi Dios, porque tú eres Dios. Tú eres santo. Tú no cambias, mi Dios. Tú eres único, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque a través de ti encontramos el perdón, encontramos nueva vida, encontramos ese camino para poder acercarnos al Padre. Gracias, Padre. Tú lo hiciste todo, mi Dios. Solamente nos queda creer en ti, acercarnos a ti, mi Dios, humillarnos delante de ti. Gracias, Señor. Te alabo, Señor, porque tú eres todo, Señor. Tú eres el todo de la vida. Te pido, Padre amado Dios, por toda aquella persona que ha de escuchar, Señor, estas palabras, Señor. Palabras, Señor, en las cuales, mi Dios, tú me utilizas, mi Dios, como un instrumento en tus manos, Señor. Porque yo no soy nada, Señor. No, yo no soy nadie, mi Dios. Solamente un medio, Señor, para que otros puedan escuchar tu palabra, mi Dios. Y gracias por tal privilegio, mi Dios. A ti, Señor, sea toda la honra y la gloria, Dios. Porque tú eres merecedor de todo, Señor. Que toda persona que escuche, Señor, pueda acercarse a ti, Señor. Buscar de tu dirección, mi Dios. Y permitir de que tú hagas maravillas y cambios en su vida, mi Dios. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias, mi Dios. Te alabamos, Padre amado. Esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, mi amigo y hermano. Es un privilegio que tenemos. El tema para este día es: solo Cristo abre camino. Solo a través de Cristo pudimos llegar a tener ese acercamiento al Padre. Un acercamiento maravilloso en el cual no hay aquel rito, protocolo para poder acercarnos al Señor. Y nuestra cita bíblica la vamos a tratar en el libro de Hebreos capítulo 10, los versículos del 19 al 25. Y te pregunto, amigo y hermano, ¿has meditado sobre el gran privilegio que tienes? Sobre el poder acercarte a Dios. Los antiguos, todo era de lejos y con intermediario. El sacerdote sacrificaba un animal que moría en tu lugar, sí.
Todo se hacía de esta forma. Un animal inocente pagaba. Vamos a ver algunas cosas y vamos al libro de Levítico. Vamos a Levítico capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Levítico capítulo 4. Y vamos a ver los versículos. Levítico capítulo 4. Y vamos a ver los versículos del 27 hasta el 31. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice de esta manera: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se ha de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Esta era una de las cosas que tenían que hacer para poder recibir perdón de parte de Dios. Todo era un rito, un protocolo dado por Dios. De esta manera, había que llevar un animal, pero no cualquier tipo de animal. Un animal sin defecto, dice, sin defecto. Tenías que poner la mano sobre la cabeza del animal, traspasando tus pecados hacia ese animal. Esto se hacía constantemente. Y para recordar de que alguien estaba llevando la culpa de ti. Un animal inocente. Un animal que no tenía la culpa. Era para apelar a la conciencia, al sentido de la persona. Poder tener que llevar un animal. Imagínese que usted en su casa tuviera un animal. Por lo menos usted tiene perro, tiene conejo. Podría ser, digamos, que usted tenga una cabrita o una oveja. Y usted se encariñe con ese animal. Y luego usted tenga que presentarlo en sacrificio. Para que usted medite sobre el sacrificio que iba a llevar. Un animal tenía que ocupar el lugar. Y era lo que apuntaba hacia lo que venía. Un animal sin defecto. Un animal que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Inocente, fuera de la culpa. Pero iba a cargar con la situación de la persona. Esto era lo que sucedía antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz. Todo apuntaba hacia Él. Porque solo Cristo iba a abrir el camino para acercarse al Padre. A través de Cristo se abrió el camino que nos permite a través de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que podemos tener? Vamos a ver. Ahí mismo en nuestra cita bíblica de Hebreo. Vamos a ver qué nos dice Hebreo. El capítulo 10. Los versículos 19 al 21 dice de esta manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. Lugar santo, lugar santísimo. Lugar santo solamente entraban los sacerdotes. Lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año en la fecha indicada y para presentar sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Solamente podía entrar él, pero tenía que tener ciertas condiciones. Pero dice la Biblia, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Solamente a través de Él podemos acercarnos al Padre. Porque ¿quién estaba en el lugar santísimo? Era la presencia de Dios. Hoy en día usted y yo podemos acercarnos al Padre
porque Cristo murió en la cruz y no solamente murió, resucitó venciendo la muerte. El sacrificio vivo, santo, sin pecado, perfecto. Eso es lo que hizo Cristo por usted y por mí. Sigue diciendo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, y esto es de su carne, su sacrificio. Nos abrió el camino, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, el gran sumo sacerdote, quien está presentando ofrenda diariamente por nosotros, intercediendo delante del Padre. Ya no necesita de aquellos ritos, no, porque ya Cristo hizo todo por ti y por mí. Solamente a través de Cristo tenemos ese camino para entrar. Ahora podemos, por el sacrificio de Jesucristo, tener acceso a Dios. Ese acercamiento a Dios por medio de Cristo. Podemos acercarnos a Dios sin un sistema complicado. Sí, dice el versículo 22, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con corazones sinceros, porque tenemos este gran privilegio, gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Antes no era así. No era así. Tenía ciertas condiciones. Primero, para el sacerdote, vamos a ver qué condiciones tenía. ¿Qué sucedía con el sacerdote? Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Éxodo. Vamos a Éxodo, el capítulo 28. Y vamos a leer algunos versículos aquí. Éxodo capítulo 28 y vamos a ver los versículos del 31 al 43. Dice de esta manera. Era la vestidura de los sacerdotes para poder entrar al tabernáculo. No, ellos no podían entrar como querían. Ellos tenían que tener ciertas condiciones. Dice, harás el manto de efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor, entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Eran las cosas que tenía que hacer, específica. No era como él quería. Harás además una lámina de oro fino grabada en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delante de la mitra estará. Tenía que llevar esta placa que decía santidad a Jehová sobre su frente en todo momento para poder entrar al tabernáculo. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnica, también le harás cinto y le harás tiras para honra y hermosura, y con ello vestirá a Aarón tu hermano y a tus hijos con él, y las ungirás y los consagrará y santificará para que sean mis sacerdotes. Y le harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los mulos. Todo específico lo que Dios pedía para poder que este sacerdote pudiera entrar en el tabernáculo, en el lugar santo. No era ni siquiera el lugar santísimo, para poder estar en su presencia. Había ciertas condiciones y todo tenía que cumplirse. Y estará sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entre en el tabernáculo de reunión. Tenía que ponerse también estos calzoncillos especiales para poder entrar.
y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecados y mueran. Si no se hacía como Dios había dicho, podía perecer. Ese estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él no era por un tiempo, era permanente. Están viendo todo lo que tenía que llevar el sacerdote para poder estar en la presencia de Dios. Había condiciones estrictas dadas por Dios a Moisés para que se la diera a sus sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. Tenían que tener todas estas cosas. Vamos a ver también para el no levita, aquella persona que no pertenecía al grupo de la adoración, al grupo que tenían que ver con el templo. Vamos a ver qué nos dice Números, capítulo 1. Números, capítulo 1, versículo 51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. No era toda persona que podía acercarse ni tocar nada que tuviera que ver con el tabernáculo. Nada. Solamente estaban los levitas. Eran los únicos que tenían ese privilegio, esa autoridad para poder desamarrar, quitar, amarrar, armar. Cosas que usted diría, pero eso lo puede hacer cualquiera. Delante de Dios había orden estricta. Si una persona que no fuera levita tocaba, la Biblia dice, moriría. Vamos a ver otra cita bíblica. Vamos a ver para la persona rebelde. Personas que no quisieran cumplir con los estatutos, las normas de Dios. ¿Qué iba a pasar? Número capítulo 15. Vamos a ver los versículos del 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Había que respetar el día de reposo. Usted no podía salir a hacer nada. Tenía que cumplir, guardar ese día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Solamente estaba recogiendo leña. No estaba en un juego. No estaba afanado en otra cosa. Estaba recogiendo leña, pero estaba desobedeciendo la ley de Dios. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Entonces vemos el riguroso protocolo que había que hacer para poder presentarse delante de Dios. No era como usted quisiera, no era en la condición en que usted quería, no era cuando usted le daba la gana. No, todo tenía indicaciones a seguir. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo hoy en día, usted tiene libertad para presentarse delante de Dios en todo momento. Libertad que muchas veces hemos llevado a libertinaje y a descuidar, entrando delante de Dios como quiera, en la condición en que me da la gana. Hermano, tengamos cuidado con aquello. Tengamos mucho cuidado con aquello y agradezcamos a Dios porque nos permitió Él mismo acercarnos a Él. Es un privilegio que tenemos que disfrutar, que tenemos que agradecerle a Dios porque tenemos acceso a Dios a través del sacrificio de Jesucristo, porque solo Cristo nos abrió el camino. Ya hoy en día no tiene que estar usando este tipo de rito. No. Ahora usted puede presentarse delante de Dios porque usted es sacerdote delante de Dios, presentando ofrenda grata delante de Dios cada día, con su vida, con sus acciones, con su conducta, con su forma de hablar. Usted puede pedirle perdón a Dios en todo momento, buscando esa reconciliación y ese acercamiento a Dios. A través del sacrificio de Jesucristo, quien nos abrió el camino, podemos crecer en la fe y vencer las dudas,
fortalecer nuestras relaciones con Dios. Como dice el versículo 23 de Hebreos 10, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto nos ha permitido crecer, vencer dudas y fortalecernos con Dios. Antes miraban de lejos los antiguos. Ahora puedes estar cerca sin protocolo, dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, tenemos esa libertad. Solamente a través de Jesucristo esto fue posible y es posible. A través del sacrificio de Jesucristo podemos disfrutar del estímulo de los demás, esa relación, ese avivamiento, ese ánimo, poder ayudarnos. Dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, manteniendo esa unidad, esa relación. El animarnos unos a otros con gozo para continuar. Porque la batalla sigue, la lucha sigue. Y como iglesia tenemos que avanzar. Vamos a ver qué nos dice el libro de Tito. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en esta cosa quiero que insista con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto solamente nos lo permitió el sacrificio de Jesucristo. Vamos a ver otra cita bíblica. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto ocurrió en la primera iglesia primitiva, a causa de que el Espíritu Santo había llegado. Cuando Cristo partió, Cristo le dijo a sus discípulos que no se inquietaran, que no se desesperaran, que era necesario que Él se fuera para que llegara entonces el Consolador, aquel que los iba a acompañar y los iba a ayudar. Pues en este momento llegó. Dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban juntos, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, de la misma presencia de Dios. Hay poder, amigo y hermano, en Cristo. Cristo nos abrió el camino para poder llegar delante de la presencia de Dios y poder obtener ese poder que te guía y te permite poder perseverar en la doctrina, que te permite poder continuar, que te permite poder estar juntos en familia con todos los hermanos, teniendo en común todas las cosas, que te permite poder ayudarnos unos a otros, que te permite perseverar en la doctrina, estar en el templo, alabando al Señor, tener ese gozo que solamente viene de Cristo, que te permite alabar a Dios cada día. Todo esto fue a causa de Cristo, porque abrió el camino a través de su sacrificio, y tú tienes ese privilegio. Por eso te digo, hermano, medita sobre ese sacrificio que tienes, que solamente llegó a través de Jesucristo. Medita.
Mira lo que pasaban los sacerdotes, lo que pasaba el pueblo antiguo. Tener que presentar ofrenda constantemente y tener un intermediario. Hoy en día, tú tienes libertad para presentarte delante de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Estás descuidando aquello? ¿Estás tomando en poco aquello? ¿No estás aprovechando el tiempo en poder compartir, en poder estar disfrutando de aquello? Hermano, es un gran privilegio que tienes. Disfrútalo. No te quedes apartado, no te quedes de lejos, no te quedes mirando, como dice la gente, mirando los toros de la barrera. No te quedes mirando de lejos. Acércate. Tienes el privilegio de poder acercarte. Y nos lo dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, en la presencia de Dios, tienes esa libertad. Porque a través de Cristo tenemos acceso a Dios. Podemos crecer en la fe y podemos disfrutar del estímulo de los demás. Y también tenemos el privilegio de adorar juntos. Tenemos ese privilegio. Dice el versículo 25 de Hebreos 10. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tenemos el privilegio de adorar juntos, así como lo hizo la primera iglesia. Sí, la primera iglesia antigua. ¿Por qué lo hicieron? Porque el Espíritu Santo lo motivó, aquel mismo Espíritu Santo que está en tu vida y en mi vida. Hermano y amigo, a través de Cristo, quien ofreció su vida en sacrificio. Sí, Él la ofreció en sacrificio. Y vamos a verlo. Hebreos 9, 11 al 13 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna de redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada a los inmundos, santificada por la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, todos podemos acercarnos a Dios libremente. Libremente. Tienes este privilegio, tienes este honor. Disfrútalo. No te mantengas alejado. Busca de la relación con Dios. Congrégate con tus hermanos y disfruta. Alaba al Señor en público, que todos puedan ver de que tú tienes un Dios vivo, que murió en la cruz y resucitó. Y que esto te permitió poder llegar delante de la presencia de Dios, alabándole, sirviéndole, adorándole en todo momento. Tú tienes ese privilegio, porque Cristo nos abrió el camino para llegar al Padre. Solamente a través de Jesucristo se pudo hacer aquello. Y hoy en día, tú y yo tenemos ese privilegio. Privilegio que muchas veces descuidamos, no aprovechamos al máximo. Hermano, activémonos, acerquémonos al Padre y busquemos cada día de ese disfrute junto con Él. Oremos. Padre amado, Señor, gracias, Padre, te alabo, Señor, por ese plan tan maravilloso que tú tuviste, Señor. Porque, Señor, tú no improvisas, Señor. Tú todo lo sabes, Señor. Tú sabes hacer las cosas perfectas, mi Dios, y te agradezco y te alabo por aquello, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por tal sacrificio, Señor. Señor, que nosotros como iglesia, Señor, nos avivemos, Señor, y empecemos a acercarnos delante de ti, Señor, obedeciéndote, Señor, recibiendo las órdenes y haciendo. Porque, Señor, tú hiciste todo por nosotros, Señor.
Tú fuiste, Padre, el que ofreciste tu vida, Señor. Tú te diste en sacrificio, Señor. Gracias, Padre. Gracias por aquello, Señor. Nos abriste el camino, mi Dios, para poder llegar delante de tu presencia, Señor. Y sigues perdonándonos, Padre amado. Padre, perdónanos, Señor, por tomar en poco esto, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, Señor. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, disfrute del camino que tiene hoy en día, del privilegio que tiene de poder acercarse a Dios libremente. Y en este momento te exhorto, aprovecha el momento, acércate a Dios, alábalo, busca de su presencia, busca de su palabra, busca su voluntad y hazlo. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida.